Hola lectores valientes, soy M. Scabias, autor de La Guardiana del Santo Reino, una novela de fantasía con elementos de thriller en la que nunca pasa nada malo, todo el mundo es muy feliz y triunfan el amor y la amistad. Bueno, los que seguís el canal desde hace tiempo sabéis que en esta parte es cuando pongo algún meme tonto para reírme del obvio embuste que acabo de soltar. Pero el vídeo de hoy quiero que sea un poco más solemne porque estamos en un día especial, es el día del libro. Y lo que os tengo preparado es que voy a leeros el primer capítulo de mi novela La Guardiana del Santo Reino, publicada por la editorial Wave Books. El problema que tengo, no sé si se me notará un poquito, es que justo para un día tan importante y que tenía pensado este vídeo, tengo la garganta un poco regular por culpa de la primavera. Así que, bueno, he tomado medidas. Tengo aquí, no sé si se verá, un vasito de agua. Tengo también uno de leche con miel calentita. E intentaré no levantar mucho la voz y tomármelo con calma para poder llegar al final del capítulo. Espero que Espero que al menos me dejéis un comentario, os suscribáis, y le deis me gusta y todas esas cosas que siempre pido. Hoy significaría más para mí que en otras ocasiones. Pero bueno, con que veáis el vídeo y lo compartáis ya estaría muy contento. Bueno, si a mitad del capítulo esto se acaba convirtiendo en un vídeo de ASMR porque se me va la voz, pues bueno, lo podéis aprovechar para echaros una siestecita o para dormir. También, aunque ponga algo de edición en el vídeo y ponga algunas imágenes, os lo podéis tomar como un podcast o como si estuviese leyendo un cuento de buenas noches. Así que os lo podéis poner de fondo mientras hacéis algo o mientras dais una vuelta o lo que sea. No me enrollo más y feliz día del libro y vamos a celebrarlo como se merece. Leyendo un libro. Bueno, lo primero de todo, voy a ponerme las gafas porque estoy ya viejecito. Y uno ya no puede ver las letras, por desgracia. La Guardiana del Santo Reino. A todo aquel que sufre en silencio. Primera parte. Martes 4 de agosto de 2009. Capítulo 1. Carolina en la oscuridad. Había una araña atrapada, como ella, dentro del dormitorio. Carolina la contemplaba desde su colchón. Le gustaban las arañas, porque son sigilosas y de aspecto alienígena, pero aquella le daba miedo. Temía que, si la dejaba vivir, una noche se deslizase desde la esquina que había convertido en su hogar y, aprovechándose de su profundo sueño, se le colara por la nariz o las orejas. La simple idea de que esa pequeña araña pudiera estar dentro de ella le causaba escalofríos y unas ganas terribles de rascarse por todo el cuerpo. Había considerado varias veces la posibilidad de matarla, pero a la hora de la verdad nunca se decidía. Sin embargo, perdonarle la vida, en detrimento de su propia seguridad, no era fruto de un corazón bondadoso, sino que tenía una explicación decepcionante y mucho menos romántica. Le daba una increíble pereza. A lo largo del último año se había vuelto muy holgazana, y el sol de aquella tarde de agosto no hacía sino animarla a seguir con su actitud de siempre. Matar a la araña supondría una serie de preparativos que le resultaban tediosos, incluso en su pensamiento. Levantarse de la cama, salir de su cuarto, ir a por un bote de insecticida o un cepillo. En definitiva, no veía que el esfuerzo mereciera la pena. Se contentaba con decirse a sí misma que, de todas formas, era muy improbable que la araña bajase de su escondite y aún más inverosímil que lo hiciera con el único objetivo de jugar dentro de su cabeza. Carolina suspiró. Una vez más, la apatía había derrotado al miedo, como a tantos otros sentimientos y motivaciones que tuvo en otra época.
La joven, que estaba tendida de costado sobre el colchón sin sábana, se giró para contemplar el techo mientras se acercaba un brazo a la frente con el que secarse el sudor pegajoso que la cubría. Odiaba el verano, odiaba el clima de la ciudad y odiaba tener que ducharse cada 2 horas. Quizá por eso, a pesar de las lógicas incomodidades que actuar, o mejor dicho, de no actuar, así le ocasionaba, llevaba 3 días sin asearse. Tampoco es que viera la necesidad de estar limpia por ningún lado. A fin de cuentas, no tenía a dónde ir ni a quién ver, aunque no eran más que justificaciones sin ningún tipo de fundamento, pues de haber tenido algún compromiso, lo hubiera declinado excusándose con cualquier mentira que no se hubiera podido creer ni ella misma. Carolina era una actriz, siendo generoso, pésima. Su cuarto era un cúmulo de actividades empezadas y dejadas a medias con la misma rapidez con la que habían captado su atención. Sobre la cama y rodeándola estaban su móvil con los auriculares conectados y la pista de Kurenai, una canción del grupo X Japan en pausa, su Nintendo DS con el Animal Crossing Wild World en el menú de inicio y un ejemplar de La máquina del tiempo de H.G. Wells con un marcapágina en el segundo capítulo. Otros cuantos libros, todos ellos abandonados sin haberles dado la oportunidad a sus respectivos autores a encandilarla, adornaban el camino hasta su mesa, presidida por un ordenador que mostraba el escritorio sin ningún programa abierto. Su constante zumbido, a rato exasperante, le recordaba que debería apagarlo para que no se sobrecalentara, pero siempre se decía que lo haría en otro momento. A Carolina parecía aburrirle todo cuanto había en el mundo, y no encontraba cosa alguna que le causara un placer duradero. A veces pensaba que algo debía haber mal dentro de ella, porque mucha gente le había dicho que no podía ser tan infeliz con tan solo 13 años y que debería estar más alegre, que no era natural. Ella nunca contestaba y se limitaba a mirar con expresión neutra a sus interlocutores, pero en su foro interno se decía que, si hablaban así, era porque habían tenido una vida mucho más regalada y fácil que la suya. La joven hizo el amago de seguir la trayectoria del ventilador que, con escaso éxito, intentaba refrescar el ambiente desde el otro extremo del cuarto, aunque en el último instante desistió. Mientras lo veía girar, se dijo que debería haberlo anclado, para que le diera solo a ella antes de tumbarse sobre la cama. Sé consciente de que le costaba horrores algo tan sencillo como levantarse para pulsar un botón, no hacía sino hundirla aún más. En su mente larvaban sin descanso ideas negativas y deprimentes que iban devorando su cerebro hasta dejarlo vacío de cualquier atisbo de júbilo. Se sentía tan abatida que incluso el hecho de respirar parecía costarle un esfuerzo sobrehumano. Reflexionó que si existía Dios, cosa que cada vez le parecía más improbable, debía estar ocupado con los asuntos de otro planeta, a miles de años luz, y le importaba bien poco la estúpida tristeza de una adolescente humana. Le pareció un razonamiento tan lógico que pensó que, en el caso de ser una diosa, ella hubiera actuado de igual manera, por lo que se sintió incapaz de maldecir a ningún ser superior. Si algo le quedaba eran sus principios, entre ellos su odio a la hipocresía, lo exigente que era consigo misma y su necesidad de comportarse con rectitud según lo que consideraba correcto, incluso a un nivel ideológico y especulativo, como era el caso, de manera que no se degradaría jamás con acciones que contradijeran su ética, como había visto hacer a tanta gente a lo largo de su corta existencia y a la que había despreciado por ello. A Carolina le costaba ver el gris del mundo. Para ella, todo era luz o tiniebla, amigo o enemigo, bueno o malo. Esta rigidez de pensamiento era su gran virtud y a la vez su mayor maldición. Sin embargo, y pese a toda su desgana, su tristeza y su dejadez, incluso una persona como ella tenía ciertas necesidades ineludibles. «Tengo sed», dijo en voz alta. La botella de su cuarto estaba vacía. Hacía tanto tiempo que no hablaba con nadie que sus propias palabras le parecieron las de otra persona. De vez en cuando se forzaba a hablar consigo misma con la intención de llenar el silencio que, como una demoníaca bestia, reptaba por su cintura hasta su cuello con la intención de estrangularla. Había leído en internet que los ermitaños, y en general la gente que pasa largos periodos sin interacción social y sin hablar con nadie, acaban enloqueciendo, pero ella quería estar cuerda, por lo menos un poco. La idea del lenguaje y la necesidad humana de verbalizarlo todo
le preocupaba tanto que a veces desearía no haber aprendido nunca a hablar, como Víctor d'Aveyron, aquel enfant sauvage encontrado en los bosques del sur de Francia a finales del siglo XVIII, cuya vida le había obsesionado durante largo tiempo. Si era la lengua materna la que definía las complejas estructuras mentales del cerebro humano, tal vez no tener ninguna la llevaría a ser dueña de un razonamiento mucho más básico, por lo tanto una mente más sencilla y, en definitiva, que se contentaría con menos para ser feliz. Estas ideas entroncaban con el hecho de que Carolina era brutalmente misántropa, hasta el punto de que su odio hacia el ser humano la llevaba en numerosas ocasiones a querer ser una bestia. La chica se levantó con lentitud de la cama, se puso en pie y se estiró cuán larga era, una acción nada espectacular dado su pequeño tamaño. El hecho de que fuera muy delgada la hacía parecer aún más bajita. Algunas veces, los mayores habían intentado consolarla, sin haberlo pedido, diciéndole que ya crecería en el futuro. Pero ella había aceptado que eso nunca iba a pasar. Ninguna mujer de su familia se había hecho famosa por su estatura y no esperaba ser la excepción. Se dirigió a la puerta de su cuarto, la abrió y fue descalza a la cocina del piso. El suelo estaba frío bajo sus pies, cosa que agradeció en silencio. No habían pasado ni 3 segundos tras abrir el frigorífico cuando una persona, como si hubiera esperado aquel momento desde hacía mucho, abandonó la sala de estar contigua, donde la televisión vociferaba estupideces, para saludarla. «Hola, mi niña, ¿cómo está hoy?» Carolina sacó una jarra de agua fría y cerró el frigorífico muy despacio. La mujer, que la miraba sonriendo y con una mal fingida preocupación, era su abuela. «Bien», le respondió. Esperó a que le preguntara algo más, pero, como no lo hizo, se limitó a buscar un vaso y a llenarlo de agua. Su abuela siguió observándola con evidente afecto, y Carolina le devolvió la mirada de reojo, más porque era lo que se esperaba de ella que porque tuviera algún interés en mantener una conversación. «¡Qué mala cara tienes!». La anciana pasó sus nudillos por la mejilla de su nieta mientras ésta bebía agua. Carolina, aunque pensó en apartarse para que no descubriera lo sucia que estaba, no se movió. «Estás más blanca de lo habitual. ¿Has dormido bien?» «Sí, abuela, no te preocupes». La joven alzó la vista del vaso de agua y la miró. Nunca era consciente de ello, pero sus ojos castaños incomodaban al resto de la gente, incluso a quienes compartían su sangre. Veían en ellos una ambigüedad e imprecisión difíciles de entender, pues no sabían nunca lo que quería expresar con ellos. Al verlos entrecerrados, unos pensaban que tenía sueño, otros que mostraba indiferencia, y la mayoría aburrimiento, lo que solía hacer enfadar a estos últimos, pues nadie soporta la idea de que su conversación pueda ser tediosa. La verdad, que solo Carolina alcanzaba a comprender, era que aquellos ojos miraban siempre hacia adentro, hacia su mundo interior, en vez de percibir circunstancias externas que, en el mejor de los casos, le importaban bien poco. «¿Hoy vas a merendar?», dijo su abuela, tanteando el terreno. «No tengo hambre», contestó ella tras una pausa. «Anda, hazlo por mí. Ya te echo un bocadillo», explicó mientras lo señalaba. «No querrás que lo tire a la basura como pasó con el de ayer, ¿verdad?». Carolina siguió la dirección de su brazo hasta que lo encontró sobre la encimera de la cocina. Al ver que estaba relleno de embutido, no pudo evitar arrugar la nariz, un gesto que su abuela conocía de sobra. «Sabes que no me gusta la carne, pero sí te ha gustado toda la vida. Cuando eras pequeña te hacía bocadillos mucho más grandes y te los comías con mucho apetito. A veces me pedías que te hiciera otro». «Antes era antes y ahora es ahora». Su abuela suspiró. «¿Cuándo se te pasará esta etapa? ¿Vas a ser vegetariana toda la vida? Necesitas comer más, estás en los huesos». La chica pensó en explicarle que estaba equivocada, pero reprimió su lengua. Le pareció un gasto inútil de saliva, y siempre guardaba silencio cuando no veía un motivo de peso para abrir la boca. Lo cierto es que le gustaban mucho los animales, pero no hasta el punto de volverse vegetariana. Sin embargo, tras pensarlo brevemente, se dijo que prefería que su abuela hubiera llegado a esa conclusión. Después de todo, su aversión por la carne tenía un origen bien diferente. Se quedó mirando las lonchas, aceitosas y brillantes, que sobresalían entre las dos rebanadas. Le recordaron aquel cuerpo aún vivo, aunque descuartizado, que tuvo encima una vez.
Carolina no podía moverse, atrapada por un amasijo de metal. La mujer que la abrazaba intentaba calmarla sin mucho éxito. Le faltaba gran parte del cuero cabelludo y su ojo derecho estaba reventado e inservible, de manera que la sangre y las lágrimas se confundían como dos ríos gemelos. La chica no podía parar de mirarlo, por mucho que deseara volver el rostro, aunque de todas formas no hubiera encontrado otra cosa salvo al hombre muerto que yacía en una posición imposible y con varios huesos a la vista en el asiento de al lado. La mujer intentó decir algo, pero en lugar de palabras, una violenta arcada de sangre llegó hasta su boca y se derramó sobre la cara de la joven que... ¿Carolina? ¿Carolina? ¿Me estás escuchando? Su abuela consiguió que volviera en sí. Se había quedado absorta contemplando el bocadillo que a otro le hubiera resultado tan corriente e inofensivo. Tuvo ganas de vomitar, pero en vez de eso, apretó los dientes y volvió la vista a la única persona que le quedaba en el mundo. Lo siento, se disculpó con una voz más afectada de lo que pretendía. Me he distraído un poco. La anciana, que solo parecía tener una ligera idea de lo que pasaba por su cabeza, arremetió de nuevo. ¿No le podrías dar ni un bocado? ¿Uno pequeñito? Hazlo por mí, anda. Pero yo, solo uno, y te dejo tranquila. Carolina la miró. Se le daba fatal leer las expresiones faciales de otras personas, pero la preocupación y el amor en el rostro de la anciana resultaban tan evidentes que le dieron ganas de llorar, aunque ni una sola lágrima se escurrió de sus ojos. Quería hacer feliz a su abuela, que sufría tanto por ella sin merecerlo, y no podía. Sencillamente no podía. Decidió, por una vez, hacer de tripas corazón. Cogió el bocadillo y le dio un mordisco lo más rápido que pudo. Se lo tragó casi sin masticar y volvió los ojos hacia la mujer. La sonrisa que encontró en su cara bien le valió el esfuerzo. Así me gusta, le dijo. ¿Ves cómo no era para tanto? No, susurró Carolina. Bebió un largo trago de agua para quitarse el sabor de la boca. He estado pensando, comenzó la anciana, cambiando de tema, que no estaría mal que saliera un poco a la calle y te diera el aire, ¿no te parece? La verdad es que no me apetece mucho. La mujer cogió su mano y le puso un billete de 20 euros sobre ella. Toma, para ti, para que te compre algo. Carolina miró el dinero como si no fuera de este mundo. Era evidente que aquel inofensivo chantaje lo había planeado su abuela con antelación, y había esperado a que saliera de su cuarto para realizarlo. «Es mucho dinero», dijo por toda respuesta. «Pues si es mucho, te podrías comprar más cosas que te gusten. Tengo todo lo que quiero, no me hace falta nada más». ¿Segura? Cualquier otra chica de tu edad iría corriendo a gastárselo. ¿Y qué se compraría? Pues por ejemplo, a tu madre, comenzó la anciana, cuando era pequeña, le gustaban mucho las chuches. Siempre que le daba dinero, se lo gastaba en regaliz. No me voy a gastar 20 euros en regaliz, y de todas formas, a mí no me gusta. ¿Y algo para el pelo?, le sugirió, tocando las puntas de su negra melena que le caía por debajo de los hombros. ¿No te da calor llevarlo suelto? Un poco, confesó Carolina. Lo tienes muy sucio. Lo sé, dijo avergonzada la chica. Otro motivo más para no salir. ¿No crees que, entonces, la solución sería ducharte para poder salir? Supongo, pero no me apetece. Carolina, a la ducha. Ahora. Pero, ahora. No había réplica posible al tono de su abuela. Iré a prepararte ropa limpia. A la muchacha se le ocurrieron 5 o 6 excusas para no bañarse, pero no usó ninguna de ellas. Tras unas cuantas cábalas mentales, llegó a la conclusión de que no le salía a cuenta discutir entre 5 y 15 minutos para salirse con la suya, y que era menos problemático ser sumisa y obediente. Por otra parte, recordaba haber leído, como siempre en internet, que la luz del sol era un remedio natural contra la tristeza, así que pensó que le sentaría bien darse un paseo. Carolina tenía tendencia a, en vez de rebelarse, aceptar los varapalos de la vida y ver el lado bueno de las situaciones que le desagradaban para hacerlas más llevaderas. Está bien, dijo, y, sin añadir nada más, se fue al cuarto de baño. Tras cerrar la puerta, se quitó el apestoso pijama y lo dejó tirado en una esquina. Volvió la vista hacia el espejo.
A pesar de ser agosto, su piel era tan blanca que las venas de sus brazos se podían ver a simple vista, y sus ojeras tan pronunciadas que parecían artificiales. Lo que más le repugnó fue su pelo, que recordaba liso y brillante, y ahora estaba enredado y grasiento. Le dio tanto asco su aspecto físico que se metió en la ducha para no seguir viéndose. Lo cierto es que, al cabo de un rato, la sensación del agua sobre su piel comenzó a resultarle placentera, y se sintió un poco estúpida por haber postergado un momento que ya no le parecía tan desagradable. Cuando terminó de ducharse, y un poco más animada, se secó el pelo y se lo peinó. Luego se puso una toalla en torno al cuerpo y se dirigió a su cuarto, donde su abuela había abierto la puerta y la ventana de par en par para que se ventilara la habitación. También había sacado casi toda su ropa del armario y la había emparejado sobre la cama. «Pero mira qué guapa estás», le dijo nada más verla. «¿No te sientes mejor ahora que estás limpita?» «Un poco», susurró Carolina. «¿Puedes darte la vuelta para que me ponga mi ropa interior?» Su abuela la miró, se rió un segundo y luego volvió a concentrarse en sus prendas de vestir. Comparaba pantalones, camisetas y faldas como si fuera la tarea más importante de su vida. «¿Qué tonterías tienes?», le dijo a su nieta. «¿Sabes las de veces que te he vestido yo?» «Abuela, por no hablar de todos esos pañales que te he cambiado». «¡Abuela!». La mujer volvió a reírse. Carolina, que no compartía su sentido del humor, se quitó la toalla, la dejó sobre la cama y se puso un sujetador y una braga lo más rápido que pudo. «¿Contenta?», preguntó con los brazos en jarra. «No mucho, ese conjunto no combina». «Me da igual, nadie va a verme desnuda». «¿Tú misma?», respondió su abuela sin volver los ojos de su tarea. «¿Es que solo tienes ropa negra? Tendríamos que comprarte algo un poco más colorido». «Me gusta el negro». «Esta, por ejemplo, es horrible», dijo mientras cogía una camiseta de ese color, que seguro que le quedaba holgada, y con el logo de Ex Japan en rojo. La X era tan grande que ocupaba todo el centro. «Pues es mi favorita, la pienso usar. ¿Te pondré al menos una falda?» «De acuerdo», concedió la chica. Carolina se puso la camiseta, una falda plisada por encima de las rodillas y se calzó las sandalias que usaba siempre para ir a la calle. Después metió el billete en su monedero y este en una mochila negra de tela que se echó a la espalda. Cuando estuvo lista, su abuela dio varias vueltas a su alrededor, inspeccionándola como si fuera un maniquí o, peor, una muñeca. ¿Ves lo bonita que puedes llegar a ser cuando te arreglas? La muchacha no mentó palabra. Siempre le había parecido una pérdida de tiempo arreglarse demasiado. Además, no se consideraba bonita. «Ni que fuera un jarrón», respondió en silencio. «Llévate el sombrero que te regaló tu madre», volvió a decirle la anciana mientras le tendía una pamela. «Hoy hace muchísimo sol». «No, abuela, por favor, era para la playa. Voy a parecer tonta si voy por la calle con eso puesto. ¿Prefieres que te eche crema en la cara para que no te quemes?» Carolina volvió a guardar silencio. Cogió el sombrero, se lo puso en la cabeza y luego se cruzó de brazos. «¿Me voy ya o qué?», preguntó al cabo de unos segundos. «¿Quieres que te acompañe para que no te aburras?» «No, déjalo. Prefiero darme un paseo sola». «Está bien. Pero si te encuentras con niños de tu edad, dales conversación. A ver si haces amigas. No es tan fácil hacer amigos como tú te piensas. Y no soy una niña», añadió para su adentro. «¿Cómo que no?», inquirió su abuela. «Con 13 años es sencillísimo. Puedes dar una patada a una piedra y encontrarás a uno nuevo. Sin embargo, cuando creces, cada vez se hace más y más difícil hacer nuevas amistades, y las viejas son aún más difíciles de conservar. No seas boba y hazme caso. Si te encuentras una chica del barrio, salúdala. Sé de lo que hablo». Su nieta, como no supo qué responder, se limitó a sentir con la cabeza. Si te has quedado con curiosidad por saber cómo continúa la historia, aquí abajo en la caja de comentarios puedes acceder a la novela en Amazon. Tiene una muestra también del segundo capítulo y en fin, he conseguido sobrevivir. Me he tenido que beber 3 o 4 vasos de agua
para lograrlo, pero no se me ha resentido tanto la garganta como pensaba. Bueno, lectores valientes, espero que os haya gustado este vídeo un poco distinto de lo habitual. Me lo he pasado mejor de lo que pensaba leyendo un texto mío. Creo que... No, sí, estoy seguro de que es la primera vez que leo mi novela en público y al principio un poco raro, pero luego se me ha hecho muy bonito como los personajes y las situaciones iban cobrando vida poco a poco. En fin, muchísimas gracias por todo vuestro apoyo, por seguir ahí contra viento y marea. Y nada, feliz día del libro y feliz semana a todos. Os quiero muchísimo y os mando un fuerte abrazo desde el Santo Reino. Adiós.